Una joven descubrió que su vida había sido una mentira cuando su hermano desapareció tras exponer tramas de corrupción corporativa. Trabajando discretamente en eventos de la alta sociedad, reunió pistas sobre un poderoso grupo de empresarios que destruyó a su familia. Ahora, 3 años después, por fin ha encontrado la oportunidad de enfrentarse a quienes arruinaron todo lo que amaba. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para más cuentos emocionantes. Chiara se ajustó el uniforme negro por última vez antes de empujar el carrito de bebidas por el salón principal del restaurante más exclusivo de Mintus Inonesin, la capital. Sus manos firmes y precisas acomodaban las copas de cristal mientras sus ojos escrutaban cada rostro, cada gesto, cada conversación susurrada entre los clientes. 3 años atrás, había aprendido el arte de la invisibilidad, moviéndose como una sombra entre las mesas de magnates y socialités, recogiendo fragmentos de información como migajas preciosas. La sala estaba especialmente concurrida ese jueves por la noche. Empresarios celebraban fusiones multimillonarias. Políticos silenciaban las discusiones sobre proyectos y esposas, adornadas con brillantes joyas. Competían en silencio por llamar la atención. Para todos los presentes, Chiara era solo una empleada más, invisible como el aire que respiraban, justo como debía ser. Sus pasos la llevaron a la mesa 17, donde una pareja de ancianos cenaba nerviosamente. Agnes Sallen jugueteaba con la comida sin apetito, mientras su esposo, Aaron, miraba constantemente su reloj. Chiara conocía bien esos rostros. Durante meses los había observado frecuentar el restaurante, siempre tensos, siempre susurrando sobre deudas y plazos. No se diferenciaban de tantos otros clientes endeudados que pasaban por allí, pero hoy algo era diferente. Al otro lado de la sala, un hombre alto con un traje impecable observaba a la pareja con calculado interés. Victor Allianz, uno de Minus, los empresarios más influyentes de la capital, conocido por su red de inversiones y su capacidad para transformar situaciones desesperadas en oportunidades lucrativas. Chiara lo había visto antes, siempre rodeado de asesores y con total control de cada situación. Mientras servía agua en la mesa de al lado, Chiara escuchó fragmentos de la conversación entre Agnes y Aaron. «Dijo que era nuestra última oportunidad», murmuró Agnes. Su voz temblorosa revelaba años de ansiedad acumulada. «¿Estás seguro de que aparecerá?», preguntó Aaron secándose el sudor de la frente con una servilleta. «Mi hija siempre viene a cenar con nosotros los jueves. Olivia nunca falta». A Chiara se le aceleró el corazón. Olivia. Conocía ese nombre. Lo había oído mencionar a Víctor en conversaciones anteriores. Olivia era hija de Agnes y estaba casada con un próspero hombre de negocios, asiduo a los círculos sociales más exclusivos de la capital. Pero lo que Chiara no esperaba era descubrir que los Sallen eran sus padres. Las piezas empezaron a encajar en la mente analítica de Chiara. Agnes y Aaron no eran solo clientes endeudados. Los presionaban para que llevaran a su hija al restaurante, para una especie de reunión con Víctor. La tensión palpable en el ambiente, las miradas nerviosas, la insistencia en horarios específicos, todo apuntaba a una trampa cuidadosamente orquestada. Chiara fingió que se le caía una cuchara y se agachó para recogerla, aprovechando el momento para observar mejor la actividad en el restaurante. 3 hombres con trajes oscuros ocupaban mesas estratégicamente ubicadas, cuyas posiciones permitían una vista completa de todas las entradas y salidas. Otros 2 se habían posicionado cerca de la barra, haciéndose pasar por clientes ocasionales, pero sus miradas atentas los delataron. El equipo de seguridad del establecimiento también parecía diferente esa noche, con más empleados de lo habitual, apostados en puntos clave. Los recuerdos de Chiara retrocedieron 3 años, hasta la última vez que vio con vida a su hermano Marco. Estaba agitado, nervioso, cargando un maletín lleno de documentos que llamaba pruebas. Marco trabajaba como contable en una consultora financiera y había descubierto algo que lo aterrorizaba. En su última conversación mencionó nombres, empresas
y tramas de lavado de dinero que involucraban a algunos de los hombres más poderosos del país. Chiara, le había dicho apretándole las manos con fuerza, si me pasa algo, tienes que prometerme que seguirás adelante. Tienes que prometerme que descubrirás la verdad. 2 semanas después, Marco desapareció. La policía cerró el caso como una desaparición voluntaria, pero Chiara sabía que su hermano jamás abandonaría a su familia sin dar explicaciones. En los meses siguientes, descubrió que la empresa donde trabajaba Marco tenía vínculos directos con la red empresarial de Victor Allianz. Fue entonces cuando decidió infiltrarse en su mundo y consiguió trabajo en el restaurante frecuentado por la élite empresarial. Ahora, mientras observaba a Agnes y Aaron esperar nerviosos la llegada de su hija, Chiara sintió que por fin había encontrado la clave del rompecabezas. Los Salem no eran solo clientes endeudados, eran instrumentos utilizados para atraer a su propia hija a una situación peligrosa. Y Victor Allianz lo orquestaba todo. El reloj de la pared marcaba las 8:15 cuando Olivia por fin apareció en la entrada del restaurante. Alta, elegante, con el pelo rubio perfectamente peinado y un vestido azul que le había costado más de lo que Chiara había ganado en 6 meses. Saludó a sus padres con un beso en la mejilla, pero Chiara notó la frialdad en el gesto, como si estos encuentros fueran más una obligación que un placer. «Disculpen la demora», dijo Olivia sentándose a la mesa. El tráfico estaba complicado. Agnes forzó una sonrisa. «No hay problema, querida. Pediremos tu ensalada favorita». Victor Allianz se levantó de su escritorio y caminó con naturalidad hacia los Salem. Sus pasos eran mesurados, seguros, como alguien acostumbrado a que el mundo entero girara a su alrededor. Chiara se colocó estratégicamente detrás de una columna, desde donde podía observar todo sin ser vista. «Agnes, Aaron», dijo Victor, extendiendo la mano para saludar a la pareja. «Qué grata sorpresa encontrarlos aquí». «Victor», respondió Aaron con voz ligeramente temblorosa. «Qué coincidencia». Olivia levantó la vista visiblemente intrigada. «Papá, ¿conoces al señor Allianz?» «Nos conocemos desde hace unos meses», intervino Agnes rápidamente. «Son asuntos de negocios». Victor sonrió, pero Chiara notó que la sonrisa no se reflejaba en sus ojos. «La verdad es que estaba esperando la oportunidad de conocerte, Olivia. He oído hablar mucho de tu trabajo en comunicación corporativa». «Gracias», respondió Olivia todavía confundida, «pero no recuerdo haberle mencionado mi trabajo a...» «Tus padres hablan de ti con mucho orgullo», interrumpió Víctor acercando una silla para sentarse a la mesa sin ser invitado. «De hecho, tengo una propuesta que podría interesarte». Fue en ese momento que Chiara comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Víctor no solo estaba aprovechando una casualidad para conocer a Olivia, había orquestado todo el encuentro usando a Agnes y Aaron como cebo para atraer a su hija. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué quería realmente Víctor con Olivia? Las sospechas de Chiara se confirmaron al notar que los hombres estratégicamente ubicados alrededor del restaurante habían cambiado de posición, formando un discreto círculo alrededor de la mesa 17. No eran guardias de seguridad comunes, sus movimientos coordinados sugerían entrenamiento militar o policial. Se preparaban para algo. La conversación en la mesa continuó con aparente naturalidad, pero Chiara percibía la creciente tensión. Agnes y Aaron intercambiaban miradas nerviosas entre Víctor y su hija, como si siguieran un guión ensayado. Olivia, por su parte, parecía cada vez más incómoda con la situación, sobre todo con las preguntas indiscretas de Víctor sobre su vida personal y profesional. «¿Vives solo?», preguntó Víctor, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Con mi marido», respondió Olivia frunciendo el ceño. «¿Por qué la pregunta?» «Por curiosidad profesional. Siempre me interesa conocer gente con talento. Su empresa de comunicaciones tiene mucho potencial». Chiara sabía que Olivia dirigía una pequeña agencia de comunicación corporativa especializada en la gestión de crisis para empresas medianas. Nada extraordinario que justificara el interés de un magnate como Victor Allianz. Había algo más tras ese interés,
algo que Agnes y Aaron sabían, pero no podían revelar. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Chiara tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otra familia era destruida por las intrigas de Víctor. Su hermano Marco había pagado el precio por intentar revelar la verdad, pero ella no permitiría que Olivia corriera la misma suerte. Con pulso firme, Chiara garabateó un mensaje rápido en una servilleta. «Trampa. Tus padres fueron coaccionados, vete ya». Dobló el papel discretamente y se acercó a la mesa 17, fingiendo recoger platos vacíos. Justo en el momento en que se agachó para recoger el plato de Olivia, Chiara dejó caer la servilleta en el regazo de la joven empresaria. Olivia bajó la mirada, sorprendida, y leyó rápidamente el mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Disculpe», dijo Olivia levantándose bruscamente. «Necesito atender una llamada importante». Víctor también se levantó, con una sonrisa aún más forzada. «Claro, no hay prisa. Estaremos aquí cuando regreses». Pero Olivia no regresó. En cambio, se dirigió discretamente al área de servicio, donde Chiara la esperaba. Las dos mujeres se miraron tensas un momento antes de que Olivia susurrara: «¿Quiénes son ustedes y cómo saben de mis padres?» «Me llamo Chiara, y tu familia está en peligro», respondió, comprobando si había alguien cerca. «Victor Alliance no es quien aparenta, y están utilizando a tus padres para tenderte una trampa». Olivia negó con la cabeza incrédula. «Es imposible. Mis padres jamás harían algo así». «No tenían otra opción», insistió Chiara. «Agnes y Aaron le deben millones a la organización de Víctor. Él ofreció condonarles la deuda a cambio de un simple favor: traerte aquí esta noche». La expresión de Olivia pasó de la incredulidad al horror a medida que todo empezaba a encajar. Las reuniones semanales que sus padres habían instaurado repentinamente, la insistencia en horarios específicos, el nerviosismo palpable que había atribuido a su avanzada edad. Todo tenía sentido ahora. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Olivia con voz casi inaudible. «Aún no lo he descubierto, pero estoy segura de que no es nada bueno», respondió Chiara. «Tenemos que salir de aquí, ya antes de que se dé cuenta de que no vas a volver». En ese momento, la voz de Víctor resonó por todo el restaurante. «Olivia, ¿está todo bien por ahí?». Las dos mujeres intercambiaron miradas alarmadas. El tiempo se agotaba, y Chiara sabía que los hombres de Víctor vendrían a por ellas muy pronto. Era hora de poner en marcha el plan de escape que había ideado durante 3 años de observación y preparación. Chiara agarró a Olivia del brazo y la arrastró rápidamente por el pasillo de servicio, lejos de las miradas curiosas de los clientes y de la creciente vigilancia de los hombres de Víctor. Sus 3 años observando cada rincón de aquel lugar finalmente darían sus frutos. Conocía cada salida de emergencia, cada escalera de servicio, cada ruta alternativa que los empleados usaban para moverse sin ser vistos. «¿Hacia dónde vamos?», susurró Olivia. Su respiración agitada revelaba el pánico que intentaba controlar. «Conozco una salida que no vigilaron», respondió Chiara, guiándola por una estrecha escalera que conducía al sótano. «Pero primero necesito que me cuentes todo sobre las deudas de tus padres». Al bajar las escaleras, Olivia dudó. La desconfianza era natural. Después de todo, acababa de descubrir que su familia estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Pero algo en el tono decidido de Chiara, en su forma de moverse con precisión militar por los pasillos, la convenció de que esta joven realmente sabía lo que hacía. «No sé mucho», admitió Olivia. «En los últimos 2 años, mis padres han empezado a comportarse de forma extraña. Siempre nerviosos, siempre hablando de inversiones que salieron mal, de propiedades que necesitaban vender. Les ofrecí ayuda financiera varias veces, pero siempre se negaron. ¿Y las reuniones semanales? ¿Cuándo empezaron? Hace unos 6 meses. De repente mi madre empezó a insistir en que cenáramos juntos todos los jueves. Dijo que me extrañaba, que la familia necesitaba fortalecer sus lazos». Olivia hizo una pausa,
dándose cuenta de ello como un puñetazo en el estómago. Me estaban preparando para esto desde el principio, ¿verdad? Chiara asintió con gravedad mientras abría una puerta metálica que daba al aparcamiento subterráneo. Victor Allianz tiene un método específico. Primero, identifica a personas desesperadas, endeudadas hasta el límite de sus posibilidades. Luego, ofrece soluciones que parecen milagrosas, pero siempre tienen un precio oculto. El estacionamiento estaba parcialmente vacío, con solo unos pocos autos de lujo dispersos entre las sombras. Chiara condujo a Olivia a un rincón oscuro, lejos de las cámaras de seguridad, donde podían hablar sin riesgo. ¿Cómo sabes tanto de Víctor?, preguntó Olivia, apoyada en una fría pared de hormigón. ¿Quién eres realmente? Chiara respiró hondo. Durante 3 años había mantenido en secreto su verdadera identidad, sabiendo que revelar sus motivos podría poner en peligro toda su misión. Pero ahora, frente a Olivia, comprendió que necesitaba la confianza de esa mujer para continuar. Mi hermano Marco trabajaba como contador en una consultora financiera llamada Lehman Consulting. Oficialmente, prestaban servicios de auditoría a pequeñas y medianas empresas. En realidad, se especializaban en crear empresas fantasma para blanquear dinero procedente de inversiones dudosas. Olivia abrió mucho los ojos. ¿Y tu hermano se enteró de esto? Marco siempre fue una persona obsesiva y detallista. Empezó a notar patrones extraños en los informes financieros que procesaba, empresas que solo existían en papel, grandes transferencias entre cuentas en el extranjero, inversiones sin sentido económico. Cuando empezó a investigar por su cuenta, descubrió que todo conducía a Victor Allianz. ¿Qué le pasó? La pregunta quedó en el aire unos segundos. Chiara cerró los ojos, recordando la última vez que vio a Marco. Estaba agitado, cargando una mochila llena de documentos impresos y memorias USB repletas de pruebas. Había logrado copiar archivos internos de Lehman Consulting que demostraban la conexión con las operaciones de Víctor. Marco planeaba llevar todo a la prensa. Tenía contactos en periódicos de investigación y fiscales que podían usar las pruebas para abrir una investigación formal. La noche antes de su cita con un periodista, simplemente desapareció. ¿Cómo desapareció? Salió de casa diciendo que iba a buscar una fuente y nunca regresó. Su apartamento fue saqueado, su coche fue encontrado, abandonado en una zona industrial de la ciudad, y todos los documentos que había reunido simplemente desaparecieron. Olivia se pasó una mano por el pelo, intentando procesar toda la información. ¿Y decidiste seguir investigándolo? No tuve elección, respondió Chiara con una determinación inquebrantable. Marco era todo lo que tenía. Nuestros padres murieron cuando éramos niños. Prácticamente me crió solo. Si alguien le hizo daño debido a estas investigaciones, necesito averiguar quién fue y por qué. ¿Pero por qué elegiste trabajar en este restaurante en particular? Porque descubrí que Víctor usa este lugar como oficina informal. Trae clientes importantes, hace negocios, en cenas aparentemente informales, se reúne con gente a la que quiere cooptar o presionar. En 3 años trabajando aquí, he recopilado información sobre docenas de planes diferentes. Chiara sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Grabé conversaciones, fotografié documentos que los clientes dejaban sobre las mesas y anoté los números de teléfono y los nombres que menciona Víctor. Tengo pruebas suficientes para demostrar que coordina una red de corrupción que involucra a decenas de empresas. Entonces, ¿por qué no le llevaste todo esto a la policía? Porque Víctor tiene contactos en todas las esferas del poder: políticos, jueces, jefes de policía, fiscales. Marco lo descubrió antes de desaparecer. La mitad de los casos de corrupción que deberían haberse investigado se archivaron o perdieron impulso misteriosamente. Víctor no es solo un empresario corrupto, está protegido por todo un sistema. El eco de pasos en el estacionamiento los hizo encogerse contra la pared. 3 hombres trajeados bajaron las escaleras, mirando metódicamente a su alrededor. No eran guardias de seguridad de un restaurante. Sus movimientos coordinados y la forma en que revisaban cada rincón
sugerían formación profesional. No pudo haber ido muy lejos, dijo uno de ellos, con su voz resonando. Entre los pilares de hormigón. Revisen todos los coches. Chiara tomó la mano de Olivia y la guió en silencio entre los vehículos estacionados, usando las sombras para moverse sin ser detectada. Años de observación y planificación de rutas de escape finalmente se ponían a prueba. Llegaron a una escalera de emergencia que conducía directamente a la calle lateral del edificio. Chiara había descubierto esa salida durante su segundo mes de trabajo y siempre supo que algún día podría necesitarla. La puerta estaba sin llave, como siempre, una falla de seguridad que la administración del edificio nunca se molestó en corregir. ¿Y ahora a dónde?, preguntó Olivia cuando por fin salieron a la calle, respirando el aire nocturno de la capital. «A un lugar seguro donde podamos hablar sin prisas», respondió Chiara, comprobando que no las estuvieran siguiendo. «Pero primero necesito tu ayuda con algo». «¿Qué?» «Necesito entrar a casa de sus padres. Si Víctor los está chantajeando, debe haber documentos, contratos, alguna prueba física de lo que exige a cambio de la condonación de la deuda». Olivia dudó. La idea de invadir la privacidad de sus padres, sobre todo después de descubrir que le habían mentido, la inquietaba. Pero también sabía que necesitaba comprender plenamente la situación de su familia. «Viajaron al campo el fin de semana pasado», dijo finalmente. «Se alojaron en una posada para relajarse un poco. Ahora entiendo que probablemente fue Víctor quien sugirió que se fueran del pueblo». «Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Regresarán el domingo por la noche. Eso nos da 2 días». Chiara sonrió por primera vez esa noche. 2 días eran más que suficientes para registrar la casa Salem y encontrar las pruebas que necesitaba. Pero primero tenía algo importante que mostrarle a Olivia, algo que podría explicar definitivamente por qué Víctor estaba tan interesado en ella. «Antes de ir a casa de tus padres necesito enseñarte algo», dijo Chiara, deteniéndose frente a un edificio comercial aparentemente abandonado. «Aquí vivo desde que empecé la investigación. Lo he convertido en una sede de inteligencia». El edificio parecía realmente abandonado desde fuera, con las ventanas tapiadas y una fachada ruinosa. Pero cuando Chiara abrió una puerta lateral y encendió las luces, Olivia se encontró ante algo extraordinario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos, mapas y diagramas conectados por líneas de colores. Era como adentrarse en la mente de un detective obsesivo. En el centro de la sala, 3 ordenadores funcionaban simultáneamente, cada uno mostrando complejas hojas de cálculo y bases de datos. «Dios mío», murmuró Olivia, acercándose a una pared llena de fotos de Víctor en diversos eventos sociales. «¿De verdad que has convertido esto en una investigación profesional?» «Durante 3 años documenté cada movimiento de Víctor, cada socio suyo, cada empresa que parece estar vinculada a sus negocios», explicó Chiara, señalando diferentes secciones de lo que llamó un mapa de la corrupción. «Descubrí que no trabaja solo. Hay toda una red de personas que lo ayudan, incluyendo algunos nombres que sin duda reconocerás». Chiara fue a una de las computadoras y abrió un archivo específico. En la pantalla aparecieron docenas de nombres organizados en una compleja jerarquía, con Víctor en la cima, seguido de asistentes, socios, políticos aliados y en la base de la pirámide, las víctimas. «Tus padres están aquí», dijo señalando los nombres de Agnes y Aaron Salem en una lista titulada Objetivos activos. «Pero mira quién más está en esta lista». Olivia siguió el dedo de Chiara hasta otro nombre que la hizo retroceder instintivamente. Pietro Carmine, el nombre de su marido. «Esto no puede ser», dijo Olivia con voz temblorosa. «Pietro nunca mencionó tener tratos comerciales con Víctor Allianz. Precisamente por eso Víctor te quiere», explicó Chiara con gravedad. «Pietro no es un simple empresario endeudado. Según mis investigaciones, ha descubierto algo en las operaciones de Víctor que podría destruir su negocio por completo. Víctor necesita una forma de controlar a Pietro y tú eres la palanca perfecta». La revelación golpeó a Olivia como una avalancha. Primero a sus padres,
ahora a su esposo. Toda su vida estaba ligada a los planes de Victor Allianz de maneras que jamás imaginó. No era solo una víctima accidental, estaba en el centro de una estrategia cuidadosamente elaborada. ¿Qué descubrió Pietro?, preguntó ella con voz apenas un susurro. Chiara fue a un archivo físico y sacó una gruesa carpeta llena de documentos. Pietro es dueño de una empresa de importación y exportación. El año pasado empezó a notar irregularidades en algunas transacciones que procesaba su empresa, envíos que llegaban sin la documentación adecuada, pagos realizados por empresas que no existían oficialmente, valores que no coincidían con los productos declarados. ¿Cómo obtuviste esta información? Porque Pietro intentó denunciarlo todo a las autoridades competentes. Presentó varias denuncias formales, presentó pruebas al Servicio de Impuestos Internos, IRS, e incluso intentó contactar con la prensa. Pero todos sus intentos fueron sistemáticamente bloqueados o ignorados. Olivia se sentó en una silla, sintiendo el peso de todas las revelaciones. Así que Víctor decidió que la mejor manera de silenciar a Pietro era a través de mí. Exactamente. Si logra secuestrarte o usarte como rehén, Pietro se verá obligado a cooperar. Tus padres fueron solo el primer paso del plan. Víctor sabía que harían lo que fuera por protegerte, así que creó la situación perfecta. Les perdonaría las deudas a cambio de ti. ¿Y qué pretende hacer conmigo después? De que logre controlarme. Chiara dudó antes de responder, sabiendo que la verdad sería dolorosa. Víctor no suele tener rehenes por mucho tiempo. Su estrategia es usar a la gente para conseguir lo que quiere y luego deshacerse de ellos para que nunca puedan testificar en su contra. El silencio que siguió fue denso. Olivia finalmente comprendió la gravedad de la situación. No solo estaba en juego su libertad, sino potencialmente su vida y la de toda su familia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó mirando a Chiara con renovada determinación. Ahora, respondió Chiara, cerrando los archivos en la computadora. Leti, hemos dado la vuelta a la tortilla. Víctor cree tener todas las de ganar, pero no sabe que existo. No sabe que alguien ha estado documentando todos sus movimientos durante 3 años. Es hora de usar ese conocimiento para proteger a su familia y averiguar qué le pasó realmente a mi hermano. ¿Tienes un plan?, Chiara sonrió, y por primera vez, Olivia vio en esa sonrisa la determinación inquebrantable de alguien que había dedicado años de su vida a prepararse para ese momento. Tengo varias opciones, pero todas dependen de una cosa. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en mí, incluso si eso implica descubrir verdades sobre tu familia que quizá no quieras saber? Olivia no dudó. Después de lo que descubrí esta noche, no creo que quede mucho que me sorprenda. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a mis seres queridos. Empecemos por la casa de sus padres. Si encontramos los documentos que Víctor les obligó a firmar, podremos entender exactamente los términos del chantaje. A partir de ahí, podremos idear una estrategia para sacar ventaja de la situación. Mientras se preparaban para salir de la sede provisional de inteligencia, Chiara no le mencionó a Olivia su mayor sospecha, que Victor Allianz no era un simple empresario corrupto, sino el líder de una organización que se había vuelto tan poderosa e influyente que prácticamente controlaba gran parte de la economía informal de la capital. Y si sus sospechas eran ciertas, la red de corrupción era mucho más profunda y peligrosa de lo que ninguna de las dos había imaginado. La casa de la familia Salem se encontraba en un barrio exclusivo de la capital, un edificio de 2 plantas con un jardín bien cuidado y una fachada que irradiaba la respetabilidad de la clase media alta. Para cualquier observador externo, era el típico hogar de una pareja jubilada y próspera. Pero cuando Olivia abrió la puerta principal a las 2 de la mañana, Chiara sintió cómo la tensión se acumulaba en las paredes de la casa. ¿Cambiaron la decoración últimamente?, preguntó Chiara, notando lo extrañamente impersonal que parecía la habitación, como si los muebles hubieran sido reorganizados a toda prisa. Ahora que lo dices, sí, respondió Olivia, encendiendo las luces y observando el entorno con nuevos ojos. En los últimos meses, vendieron varias antigüedades con valor sentimental. Dije que estaban simplificando sus vidas, pero nunca tuvo,
Mucho sentido. Chiara comenzó a examinar la habitación metódicamente, buscando indicios de lo que Agnes y Aaron pudieran haber escondido. Cajones con llaves, pequeñas cajas fuertes, cualquier lugar donde guardar documentos importantes. Su experiencia analizando el comportamiento de la alta sociedad le había enseñado que las personas bajo presión siempre dejaban pistas sobre sus miedos y secretos. Empecemos por la oficina de tu padre, sugirió Chiara. Los hombres de su generación todavía prefieren guardar los documentos importantes en casa, incluso en la era digital. La oficina de Aaron estaba en el segundo piso, una habitación revestida de madera con estanterías, abarrotadas de libros y un escritorio viejo claramente de uso frecuente. Chiara notó de inmediato que el escritorio estaba obsesivamente organizado, con bolígrafos perfectamente alineados y papeles apilados con precisión militar. Era el comportamiento típico de alguien que intentaba mantener el control en una situación caótica. ¿Tu padre siempre fue así de organizado?, preguntó Chiara, abriendo los cajones con cuidado. La verdad es que no, admitió Olivia. Siempre era un poco desordenado. Mamá siempre se quejaba de que dejaba papeles tirados por todas partes. Entonces, alguien lo obliga a tenerlo todo organizado o intenta no levantar sospechas, concluyó Chiara, encontrando un cajón cerrado con llave. ¿Sabes dónde guarda las llaves? Olivia señaló un marco de fotos en el estante. Siempre escondía llaves de repuesto detrás de la foto de su boda. Al retirar el marco, encontraron no solo la llave del cajón, sino también una pequeña llave de caja fuerte que Olivia no reconoció. El cajón contenía documentos financieros organizados cronológicamente, pero fue la llave de la caja fuerte la que condujo al descubrimiento más significativo. La caja fuerte estaba escondida tras un cuadro en la pared, un modelo pequeño pero sofisticado que evidentemente había sido instalado recientemente. Al abrirla, encontraron una carpeta roja con documentos que hicieron que Olivia se estremeciera instintivamente. «Contratos de préstamo», murmuró Chiara, hojeando los papeles. «Pero estos no son préstamos bancarios convencionales. Fíjese en esta cláusula». El documento especificaba que, en caso de incumplimiento, el acreedor tendría derecho a una compensación alternativa, según lo acordado verbalmente. No se especificaba el tipo de compensación, pero la vaguedad del lenguaje jurídico era una clara señal de que se trataba de acuerdos extrajudiciales. $1.200.000, leyó Olivia, con la voz delatando su sorpresa. ¿Cómo podían mis padres deber tanto dinero? Mira las fechas, señaló Chiara. Los primeros préstamos son de hace 2 años, cantidades pequeñas, 5.000, 10.000. Pero observa cómo las cantidades han ido aumentando progresivamente, siempre con un interés compuesto abusivo. Era un patrón que Chiara reconoció en otras investigaciones. Víctor y sus socios ofrecían préstamos iniciales con condiciones aparentemente favorables a personas con dificultades financieras temporales. Una vez que las víctimas se endeudaban, los tipos de interés subían drásticamente, obligándolas a solicitar nuevos préstamos para saldar los anteriores. En pocos meses, las pequeñas deudas se convertían en cantidades imposibles de pagar. Pero hay algo extraño aquí, observó Chiara, comparando las firmas de los distintos contratos. Mira la firma de tu padre en los primeros documentos y compárala con las de los contratos posteriores. Olivia se acercó y notó la diferencia al instante. Su firma había cambiado por completo. En los últimos contratos parecía que estaba nervioso o asustado, porque probablemente lo obligaban a firmar, concluyó Chiara. Apuesto a que Víctor empezó a usar tácticas de presión más directas después de que la deuda alcanzara cierta cantidad. Al continuar examinando la caja fuerte, encontraron algo aún más inquietante: grabaciones de audio en pequeñas memorias USB, cada una etiquetada con fechas de los últimos 6 meses. Chiara conectó una de las memorias USB al portátil de Aaron y reprodujo el primer archivo. La voz de Víctor Allianz resonó por la oficina, fría y calculadora. «Aaron, entiendes que no se trata solo de dinero, ¿verdad? Se trata de confianza.
Y cuando alguien traiciona mi confianza, las consecuencias van mucho más allá de lo económico. La voz temblorosa de Aaron respondió: Entiendo, señor Alliance. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar los pagos. Tiempo es precisamente lo que te falta, pero estoy dispuesto a ser razonable. Hay una manera de saldar tu deuda por completo sin necesidad de dinero. ¿Qué quieres decir? Su hija Olivia se ha convertido en una persona muy interesante últimamente. He oído que dirige una exitosa empresa de comunicación corporativa. También he oído que está casada con Pietro Carmin, propietario de Carmin Importaciones. El silencio durante la grabación fue largo y pesado. No voy a utilizar a mi hija para resolver mis problemas, dijo finalmente Aaron. No te pido tu opinión, Aaron. Te estoy informando de lo que va a pasar. Organizarás reuniones regulares con Olivia, cenas familiares, reuniones informales, y cuando yo decida que es el momento, la llevarás a un lugar específico. ¿Qué pasa si me niego? La risa de Víctor fue gélida. Entonces tú y Agnes descubrirán que hay maneras muy creativas de cobrar deudas, y te aseguro que tu hija se pondrá muy triste cuando se entere de lo que les pasó a sus padres por su terquedad. Olivia apagó la grabadora con manos temblorosas. Escuchar la voz de Víctor amenazando a sus padres tan directamente fue más impactante que cualquier documento escrito. La frialdad con la que mencionó las consecuencias dejó claro que sus amenazas no eran vanas. Hay más grabaciones, señaló Chiara, revisando las demás memorias USB. Sus padres documentaron sistemáticamente todas las conversaciones con Víctor. Qué inteligente de su parte. O los obligaron a grabar como parte del chantaje, sugirió Olivia. Quizás Víctor les exigió que guardaran registros de las conversaciones para asegurarse de que cumplían con los acuerdos. Escucharon 3 grabaciones más, cada una revelando nuevos detalles sobre los métodos de Víctor. No solo cobraba la deuda, sino que también recababa información sobre Pietro a través de Agnes y Aaron. Quería saber sobre su horario de trabajo, sus rutas habituales, sus socios comerciales e incluso sobre posibles problemas en su matrimonio con Olivia. Estaba preparando un expediente completo sobre nuestra familia, murmuró Olivia, como si estuviera planeando algo mucho más grande que simplemente cobrar una deuda. «¿Porque lo es?», confirmó Chiara. «¿Recuerdas lo que te dije sobre que Pietro descubrió irregularidades en su compañía? Víctor necesita neutralizar esta amenaza y usarte contra Pietro es solo parte de un plan mayor». En ese momento sonó el celular de Olivia. Era un mensaje de Pietro. «¿Dónde estás? Llegué a casa y no estabas, estoy preocupada». Olivia le mostró el mensaje a Chiara, quien se puso alerta de inmediato. «¿A qué hora suele llegar Pietro a casa?» «Nunca antes de las 2 de la mañana. Siempre se queda en la oficina hasta muy tarde organizando las operaciones del día siguiente». «Entonces, ¿por qué llegaste temprano hoy, especialmente la noche en que desapareciste del restaurante?» La pregunta flotaba en el aire mientras ambos procesaban las implicaciones. ¿Era posible que Pietro supiera de los planes de Víctor para esa noche? O peor aún, ¿era posible que estuviera colaborando con Víctor de alguna manera? «Necesito llamarlo», dijo Olivia, pero Chiara la agarró del brazo. «Todavía no. Primero, necesitamos entender exactamente la postura de Pietro en todo esto. Si a él también lo están chantajeando, una llamada podría alertar a Víctor de que algo anda mal». Chiara fue al ordenador de Aaron y empezó a buscar archivos relacionados con Pietro o su empresa. No tardó mucho en encontrar una carpeta oculta con documentos que aclararon por completo la situación. Pietro descubrió que su empresa importadora estaba siendo utilizada para transportar mercancías que no figuraban en las declaraciones oficiales. Las mercancías llegaban en contenedores sellados con documentación aparentemente legal, pero en realidad contenían productos electrónicos y equipos industriales no declarados. El valor real de las mercancías era muy superior al declarado, lo que creaba una discrepancia que se utilizaba para la evasión fiscal a gran escala. «Pietro intentó denunciar todo esto», dijo Chiara, leyendo los correos electrónicos que había enviado a varios organismos reguladores. «Pero miren las respuestas que recibió.
Todas las quejas de Pietro habían sido archivadas o transferidas entre diferentes departamentos hasta que simplemente desaparecieron en el sistema burocrático. Era evidente que Víctor tenía suficientes contactos para neutralizar cualquier intento de investigación oficial. Pero Pietro no se rindió, continuó Chiara, encontrando documentos más recientes. Empezó a documentarlo todo por su cuenta: fotografías de los contenedores, copias de los documentos falsificados, registros de pagos que no coincidían con las declaraciones. Así que es una víctima, no un cómplice, concluyó Olivia con alivio. No es solo una víctima. Pietro representa una verdadera amenaza para Víctor porque tiene pruebas concretas que podrían desmantelar toda la operación de evasión fiscal. Por eso Víctor está tan desesperado por controlar a su familia. En ese momento oyeron el ruido de coches deteniéndose en la calle frente a la casa. Chiara corrió hacia la ventana y vio 3 vehículos oscuros estratégicamente posicionados, bloqueando posibles rutas de escape. Hombres trajeados comenzaron a salir de los coches, algunos dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. «Víctor ha descubierto dónde estamos», dijo Chiara, mientras empezaba a reunir rápidamente los documentos más importantes. «Tenemos que salir de aquí ya». ¿Cómo lo supo? Probablemente rastrearon el celular de Pietro o instalaron vigilancia en la casa de sus padres, respondió Chiara, llenando una mochila con memorias USB y contratos. O alguien nos vio entrar. El timbre sonó por toda la casa, seguido de fuertes golpes en la puerta principal. Una voz de hombre gritó: «Olivia, sabemos que estás ahí, solo queremos hablar». «Mentira», susurró Chiara. «Si solo quisieran hablar, no habrían venido con tantos hombres en plena noche». Bajaron rápidamente, pero los hombres ya rodeaban la casa. Chiara vio los rayos de las linternas moviéndose por el jardín trasero, bloqueando la salida por la cocina. La situación se estaba volviendo desesperada. «¿Hay otra salida?», preguntó Chiara. «El garaje tiene una puerta que da al patio trasero de la casa vecina», recordó Olivia. «Pero es un acceso estrecho, tenemos que pasar a rastras». Era la única opción. Corrieron al garaje y encontraron la pequeña abertura que Olivia había mencionado. Era un espacio estrecho entre la pared del garaje y la cerca del vecino, originalmente usado para pasar cables eléctricos, pero lo suficientemente ancho como para que una persona pasara con dificultad. Chiara fue la primera, arrastrando su mochila llena de documentos. Olivia la siguió, intentando hacer el menor ruido posible. Al otro lado se encontraron en el patio trasero de una casa oscura, cuyos habitantes aparentemente dormían profundamente. «¿Y ahora a dónde vamos?», preguntó Olivia mientras se sacudía la suciedad de la ropa. «A un lugar donde a Víctor jamás se le ocurriría buscar», respondió Chiara con una sonrisa tensa. «Vamos a buscar a tu marido». «¿Pietro? Pero dijiste que no debíamos confiar en él todavía». «He cambiado de opinión. Tras ver los documentos en casa de sus padres, estoy seguro de que Pietro está siendo manipulado y no coopera. Y si Víctor logra atraparlo también, toda nuestra investigación habrá sido en vano». Caminaron por las calles desiertas de la capital, evitando las avenidas principales y usando atajos que Chiara había trazado durante sus años de vigilancia. La empresa de Pietro estaba en una zona comercial a unos 40 minutos, y Chiara apostaba a que realmente trabajaba hasta tarde, como había mencionado Olivia. «Chiara», dijo Olivia durante el paseo, «hay algo que no entiendo. ¿Por qué decidiste ayudarme esta noche? Podrías haber continuado tu investigación en secreto, sin exponerte». La pregunta hizo que Chiara se detuviera un instante. Durante 3 años había permanecido en la sombra, recopilando información sin siquiera interactuar directamente con las víctimas de Víctor. Pero ver a Agnes y Aaron obligados a entregar a su propia hija había despertado en ella una rabia que ya no podía controlar. «Porque», dijo finalmente, «cuando vi a tus padres en esa mesa, recordé la última conversación que tuve con mi hermano. Me hizo prometer que, si algo le pasaba, seguiría luchando para proteger a otras familias. Esta noche fue la primera vez que tuve la oportunidad real de cumplir esa promesa. ¿Y ahora? Ahora vamos a encontrar a Pietro.
reunir todas las pruebas que tenemos y por fin hacer que Victor Alliance pague por todo lo que ha hecho. No solo por mi familia, sino también por la tuya. Al llegar al edificio comercial donde operaba Carmine Importaciones, vieron que la luz estaba encendida en el 12º piso. Pietro sí estaba trabajando, pero no estaba solo. A través de las ventanas pudieron ver las sombras de al menos 3 personas moviéndose por la oficina. «O bien Pietro está en una reunión muy tarde por la noche», murmuró Chiara. «O bien Víctor llegó antes que nosotros». Era hora de descubrir si Pietro Carmine era el último aliado que necesitaban o si se había convertido en un peón más en el juego de Victor Alliance. Chiara y Olivia observaron el edificio comercial durante 20 minutos antes de decidir cómo acercarse. Las luces del 12º piso seguían encendidas y de vez en cuando veían sombras moviéndose junto a las ventanas. Era imposible determinar si Pietro corría peligro o si estaba negociando con Víctor. «Conozco una manera de llegar sin usar los ascensores principales», dijo Chiara, señalando una entrada lateral del edificio. «Durante mis investigaciones, localicé varias rutas alternativas en edificios comerciales de la capital. Los empresarios corruptos siempre prefieren tener varias opciones de escape». Consiguieron entrar al edificio por una puerta de servicio que Chiara descubrió que siempre estaba abierta para permitir el acceso del personal de limpieza nocturno. El montacargas los llevó silenciosamente al 11º piso, desde donde pudieron subir las escaleras de emergencia sin hacer ruido. Al llegar al pasillo del 12º piso, oyeron voces provenientes de la oficina de Menores Importaciones, Carmine. Chiara reconoció de inmediato la voz de Víctor, pero había otras 2 voces masculinas que no identificó, y, para alivio de Olivia, también pudieron oír con claridad la voz de Pietro. «Tienes que entender, Carmine», dijo Víctor con su frialdad característica, «que descubrir estas irregularidades en tu empresa fue muy inconveniente para todos los involucrados. Personas muy importantes dependen de la eficiencia de estas operaciones». «No pregunté para averiguar nada», respondió Pietro con la voz delatando tensión, pero no miedo. «Solo estaba haciendo mi trabajo cuando me di cuenta de que las cifras no cuadraban. Pero una vez que lo supieron, tomaron decisiones muy imprudentes. Intentar informar de todo a los organismos reguladores fue un grave error de juicio. Era mi obligación legal», insistió Pietro. «Cuando una empresa descubre irregularidades fiscales, está obligada a denunciarlas». Una tercera voz intervino, más joven y con un acento ligeramente diferente. «Señor Alliance, quizá deberíamos ser más directos sobre lo que esperamos del señor Carmine». Chiara le indicó a Olivia que guardara silencio y se acercó a la puerta de la oficina. A través de una pequeña abertura en la cortina, pudo ver parte de la escena. Pietro estaba sentado detrás de su escritorio, aparentemente tranquilo, pero notó que le temblaban ligeramente las manos. Víctor ocupaba un sillón frente al escritorio y 2 hombres más jóvenes flanqueaban la habitación. «La situación es sencilla», continuó Víctor. «Su empresa seguirá procesando las operaciones de importación exactamente como antes. Dejará de hacer preguntas sobre la documentación y de verificar la correspondencia entre lo declarado y lo que realmente llega en los contenedores. ¿Qué pasa si me niego? Entonces tendremos que buscar maneras más creativas de asegurar su cooperación», dijo Víctor, sacando un sobre de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. «¿Cómo involucrar a su esposa Olivia en esta conversación?» Pietro se puso visiblemente más tenso. «Olivia no tiene nada que ver con esto. Todo está relacionado», corrigió Víctor. «De hecho, ella es la razón por la que estamos teniendo esta conversación civilizada en lugar de simplemente resolver el problema de forma más directa». Víctor abrió el sobre y extendió las fotografías sobre la mesa. Incluso desde donde estaba, Chiara pudo reconocer que eran fotos de Olivia en diferentes lugares y momentos. En el restaurante donde trabajaban, caminando por la calle, entrando y saliendo de la casa. Víctor había estado observando a Olivia durante mucho tiempo. «Tienes 2 opciones», dijo Víctor. «O sigues cooperando con nuestras operaciones y Olivia se mantiene a salvo, o sigues intentando ser un ciudadano modelo y tu esposa
podría verse involucrada en algunos accidentes muy desafortunados. Es una amenaza directa, dijo Pietro con la voz cargada de ira contenida. Es una explicación de las consecuencias de tus decisiones, corrigió Víctor con calma. En ese momento, Olivia no pudo contenerse más. Empujó la puerta de la oficina y entró, ignorando las desesperadas súplicas de Chiara para que se mantuviera oculta. «No amenaces a mi marido por mi culpa», dijo con voz firme a pesar de la peligrosa situación. La reacción en la sala fue instantánea. Los dos hombres de Víctor se movieron de inmediato para bloquear la puerta, mientras Víctor se levantaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Olivia», dijo, como si saludara a una vieja amiga. «Qué grata sorpresa. Justo estaba hablando de ti». Pietro se levantó rápidamente. «Olivia, ¿cómo llegaste? Creí que estabas en casa». «Todo bien, Pietro», dijo, mirando directamente a Víctor. «Ahora lo sé todo. Sobre las deudas de mis padres, sobre las irregularidades en tu empresa, sobre las tramas de evasión fiscal, y sé que estás detrás de todo». Víctor seguía sonriendo, pero Chiara notó una nueva tensión en su postura. No esperaba que Olivia supiera tantos detalles. «Has estado demasiado ocupado para alguien que debería estar cenando con sus padres», comentó Víctor. «¿De dónde sacaste toda esta información?» «Eso no importa», respondió Olivia. «Lo que importa es que sabemos exactamente lo que haces y tenemos pruebas suficientes para demostrarlo». Fue en ese momento que Chiara decidió rebelarse. Entró en la oficina con las manos visibles para demostrar que no representaba ninguna amenaza física. «Tengo la evidencia», dijo, sorprendiendo a todos en minusíntesis la sala. «Me llamo Chiara y llevo 3 años documentando todas las operaciones ilegales del señor Allianz». La expresión de Víctor cambió por completo. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada calculadora y peligrosa. «Tú», dijo lentamente, «eres la camarera del restaurante. ¿Cómo te involucraste en esto?» «Porque destruiste a mi familia», respondió Chiara sin dudarlo. «Mi hermano Marco descubrió tus planes en Limen Consulting y desapareció antes de poder exponerlo todo. Desde entonces, he dedicado mi vida a reunir pruebas en tu contra». Uno de los hombres de Víctor le susurró algo al oído. Víctor asintió y se volvió hacia Chiara. «Marco Hollins», dijo, y el apellido hizo que Chiara se encogiera instintivamente. «Tu hermano era realmente muy dedicado a su trabajo, quizás demasiado dedicado para su propio bien». «¿Qué hiciste con él?», preguntó Chiara con la voz temblorosa por primera vez. «Marco decidió que sería mejor empezar una nueva vida en otro lugar», dijo Víctor con naturalidad. «Lo último que supe de él era que estaba muy bien instalado en un pequeño pueblo, trabajando en una cooperativa agrícola. Una vida mucho más sencilla y segura que investigar asuntos que no le incumbían». «Mentira», dijo Chiara. «Marco jamás abandonaría a su familia. La gente toma decisiones increíbles cuando comprende plenamente las consecuencias de sus actos», respondió Víctor. «Quizás deberías considerar tomar una decisión similar». Pietro, que había observado todo el intercambio en silencio, finalmente intervino. «Basta de juegos, Allianz. ¿Qué quieres realmente?» Víctor se recompuso y recuperó su compostura. «Quiero que todos comprendan que se encuentran en una situación muy delicada. Pietro, su empresa seguirá operando exactamente como hasta ahora. Olivia, no intentarás revelar información que pueda perjudicar a los negocios legítimos. Y tú, Chiara, dejarás de inmediato tu investigación amateur y buscarás un trabajo más adecuado para una joven de tu edad». «¿Qué pasa si nos negamos?», preguntó Olivia. «Entonces descubrirán que tengo mucha más influencia en sus vidas de la que creen», respondió Víctor, sacando un celular del bolsillo. «Por ejemplo, sé que los padres de Olivia se alojan en una encantadora posada en el campo. Sería una lástima que tuvieran algún accidente al regresar». La amenaza velada era clara. Víctor no necesitaba ser explícito sobre lo que podría suceder. La insinuación fue suficiente para que todos comprendieran la gravedad de la situación. «También sé», continuó Víctor, «que Chiara vive sola en un edificio prácticamente abandonado en 1900, la zona industrial.
Edificios antiguos como ese tienen sistemas eléctricos muy precarios. Los incendios pueden ocurrir muy repentinamente. Chiara sintió un escalofrío al darse cuenta de que Víctor sabía exactamente dónde vivía. Esto significaba que su centro de inteligencia, con todos los documentos y pruebas que había recopilado, estaba comprometido. «Y Pietro», dijo Víctor, volviéndose hacia él, «tu empresa importadora depende de licencias federales que pueden revocarse en cualquier momento si surgen dudas sobre la idoneidad de los propietarios». El silencio en la sala era denso. Todos comprendían que Víctor solo ofrecía la ilusión de una opción. En realidad, dictaba las condiciones de su rendición. Pero fue en ese momento que Pietro hizo algo inesperado. En lugar de mostrar miedo o sumisión, sonrió. «Víctor», dijo con calma, «acabas de cometer un error muy grave». «¿Cómo esto?» «Dijiste que éramos solo 3 personas asustadas intentando negociar contigo», respondió Pietro, dirigiéndose a su escritorio y pulsando un botón discreto. «Pero en realidad, toda esta conversación se está transmitiendo en directo a varias personas muy interesadas en escuchar tus amenazas». La expresión de confianza de Víctor vaciló por primera vez. «¿De qué estás hablando?» «Durante los últimos 2 meses, desde que empecé a sospechar que alguien estaba manipulando mi empresa, instalé un sistema de grabación y transmisión en vivo en mi oficina», explicó Pietro. «Cada palabra que dijeron aquí esta noche fue transmitida directamente a los fiscales federales que investigan tramas de evasión fiscal». Uno de los hombres de Víctor se movió hacia Pietro, pero él levantó la mano para detenerlo. «No tiene sentido intentar destruir el equipo ahora», dijo Pietro. «La transmisión se realiza a través de múltiples canales redundantes, y quienes están escuchando ya tienen pruebas suficientes para arrestar a todos los involucrados». Víctor permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda su compostura controlada. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer», dijo. «No tienes ni idea de cuántas personas poderosas están involucradas en esto. Acabas de declararle la guerra a todo un sistema». «Entonces que sea la guerra», respondió Pietro. «Al menos será una guerra justa, con todas las cartas sobre la mesa». En ese momento, el sonido de las sirenas empezó a resonar en las calles que rodeaban el edificio. Los coches patrulla se acercaban rápidamente y Víctor comprendió que su situación había cambiado por completo. «Esto no ha terminado», dijo acercándose a la puerta. «Puede que hayas ganado esta batalla, pero no tienes ni idea de lo profunda que es la red que intentaste desafiar». «En realidad», dijo Chiara, sacando una carpeta llena de documentos de su mochila, «tenemos una muy buena idea. 3 años de investigación me han dado información sobre todos tus socios, todas las empresas fantasma, todos los políticos a los que sobornas. Y todo esto también se está entregando a la fiscalía». Víctor se detuvo en la puerta y se giró una última vez. «¿Quieres saber la verdad sobre tu hermano Marco?», preguntó. «La verdad es que está vivo, sí, pero solo porque aceptó colaborar con nosotros. Descubrió que luchar contra el sistema era inútil y tomó la decisión inteligente». «Mentira», dijo Chiara, pero había incertidumbre en su voz. «Pregúntenle a la fiscalía si quieren encontrarlo», dijo Víctor con una sonrisa cruel. «Saben exactamente dónde está y por qué decidió que cooperar era mejor que resistirse». Con esa revelación final, Víctor y sus hombres abandonaron rápidamente la oficina dejando a Chiara, Olivia y Pietro en silencio, mientras el sonido de las sirenas se acercaba cada vez más. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba, y la cuestión del destino de Marco se había vuelto aún más compleja y dolorosa de lo que Chiara jamás imaginó. Los fiscales federales llegaron a la oficina de Pietro apenas 10 minutos después de la huida de Víctor. Había 3 hombres y una mujer, todos con trajes oscuros y maletines llenos de documentos. La líder del grupo, una fiscal de mediana edad llamada doctora Anna Müller, saludó a Pietro con la familiaridad de quien ya había hablado con él. «Pietro, la transmisión funcionó a la perfección», dijo, consultando una tableta
donde aparentemente había visto todo. El enfrentamiento. Logramos grabar todas las amenazas de Allianz y sus confesiones sobre las operaciones de evasión fiscal. ¿Ya sabían todo esto?, preguntó Olivia, aún asimilando la rapidez con la que se habían desarrollado los acontecimientos. Durante los últimos 2 meses, hemos estado investigando una red de corrupción que involucra a varias empresas de importación y consultoría financiera, explicó Anna. Pietro nos contactó cuando empezó a sospechar que su empresa estaba siendo utilizada para operaciones ilegales. Chiara se acercó al fiscal. ¿Y qué saben de mi hermano Marco? Victor Allianz dijo que está colaborando con ellos, que está vivo en 1900, alguna ciudad del interior. Ana intercambió una mirada significativa con Pietro antes de responder. Esta es una situación más complicada de lo que imaginas, Chiara. Necesitamos hablar de esto con más calma. ¿Por qué no me lo puedes decir ahora?, insistió Chiara. Durante 3 años creí que Víctor le había hecho algo terrible a Marco. Si está vivo, necesito saber dónde está. ¿Por qué?, dijo Ana con cuidado. La situación de tu hermano está directamente relacionada con nuestra investigación y hay protocolos de seguridad que debemos seguir. Pietro se acercó a Chiara y le puso la mano en el hombro. Chiara, cuando empecé a colaborar con la Fiscalía Federal hace 2 meses, una de las primeras cosas que investigué fue la desaparición de Marco. Descubrí información que necesitas saber, pero no aquí. ¿Por qué te mantienes tan enigmático?, preguntó Olivia. Si Marco está sano y salvo, ¿por qué no puedes decir dónde está? Anna suspiró y cerró su tableta. Porque Marco Hollins no solo está vivo, es uno de nuestros informantes más importantes en esta investigación, y revelar su ubicación o situación actual podría comprometer no solo su seguridad, sino la de varias otras personas involucradas. La conmoción de esta revelación hizo que Chiara se sintiera profundamente abrumada. Durante 3 años había dedicado su vida a vengarse de Victor Allianz, creyendo que había destruido a su familia. Ahora descubría que Marco no solo estaba vivo, sino que trabajaba activamente para desmantelar la misma red de corrupción. Entonces, ¿por qué nunca se puso en contacto conmigo?, preguntó con voz casi inaudible. Porque, explicó Ana, cuando Marco descubrió las intrigas de Lehman Consulting, Víctor le ofreció 2 opciones: desaparecer para siempre o colaborar como informante. Marco eligió la segunda opción, pero con la condición de que lo mantuvieran completamente al margen de la investigación. Quería protegerme, murmuró Chiara. Exactamente. Marco sabía que si descubrías que estaba vivo y trabajando como informante, intentarías involucrarte en la investigación, y eso los pondría a ambos en peligro de muerte. Pietro se sentó junto a Chiara. Cuando empecé a sospechar irregularidades en mi empresa, la fiscalía me dijo que ya tenían un informante en la red de Víctor. Solo después descubrí que era su hermano. Marco fue quien nos proporcionó la información que nos permitió identificar a Pietro como el objetivo de Víctor, añadió Ana. Sabía que Víctor planeaba usar la empresa de Pietro para expandir sus operaciones de evasión fiscal y nos alertó para que pudiéramos protegerlo. Olivia, que había observado toda la conversación en silencio, finalmente preguntó: ¿Y mis padres? ¿Sabían algo también? Tus padres son víctimas reales, respondió Ana. No saben nada de nuestra investigación. Sus deudas con Víctor son reales, al igual que las amenazas que sufrieron. Entonces, ¿qué pasa con ellos ahora? Con las pruebas que recogimos esta noche, podemos arrestar a Víctor y a varios de sus cómplices por extorsión y amenazas, explicó Ana. Esto invalida automáticamente todos los contratos de préstamo fraudulentos que firmaron. Uno de los fiscales, que había permanecido en silencio, se acercó a Ana y le susurró algo al oído. Ella asintió y se volvió hacia el grupo. Acabamos de recibir información de que Victor Allianz ha huido de la capital, pero hemos logrado localizar a 2 de sus principales colaboradores, dijo. En los próximos días necesitaremos testimonios detallados de todos ustedes para formalizar los cargos. ¿Y qué pasa con Marco?, preguntó Chiara. ¿Cuándo podré verlo? Ana dudó antes de responder. Esta decisión no es solo mía. Marco se encuentra en una situación muy delicada.
se ha infiltrado profundamente en la organización de Víctor, y su marcha ahora podría alertar a otros miembros de la red que aún no hemos identificado. ¿Pero sabe que estoy bien? ¿Sabe que sobreviví estos 3 años? Sí, lo sabe. De hecho, fue él quien nos alertó cuando Víctor empezó a planear usarte contra Pietro, reveló Ana. Marco lleva mucho tiempo vigilando tu seguridad, incluso sin poder contactarte. La revelación le produjo a Chiara alivio y frustración a partes iguales. Saber que Marco estaba vivo y pensaba en ella era reconfortante, pero comprender que había decidido protegerla manteniéndola en la oscuridad era doloroso. «Tengo algo que decirte», dijo Pietro, sacando un sobre sellado de su bolsillo. «Marco me pidió que te diera esto si alguna vez descubríamos tu identidad». Chiara recogió el sobre con manos temblorosas. Inmediatamente reconoció la letra de Marco en la dirección. «Para Chiara, con amor y orgullo». Abrió el sobre y leyó la carta en silencio, con una expresión que pasó de la ansiedad a la emoción y luego a la determinación. Al terminar, dobló el papel con cuidado y miró a Ana. «Marco dice en la carta que están planeando una última operación para desmantelar por completo la red de Víctor», dijo, «y que puedo ayudar». Ana pareció sorprendida. No debería haber revelado detalles operativos en una carta. «No reveló detalles», corrigió Chiara, «pero dijo que mis 3 años de investigación independiente han recopilado información que usted aún no tiene, y que ha llegado el momento de usarla toda». Olivia se acercó a Chiara. «¿Qué has coleccionado exactamente durante estos 3 años? Nombres, fechas, lugares, patrones de comportamiento, redes de contactos», enumeró Chiara. «Tengo fotografías de Víctor con políticos que oficialmente niegan conocerlo. Tengo grabaciones de conversaciones donde menciona sobornos específicos. Tengo documentos que prueban vínculos entre empresas aparentemente independientes. Esta es exactamente la evidencia que necesitamos para construir un caso federal sólido», admitió Ana. «Pero usar esta información significa que tendrás que testificar públicamente contra Víctor y sus cómplices». «Y eso es peligroso», añadió Pietro. «Víctor dejó muy claro que no perdona las traiciones». Chiara guardó silencio unos instantes, sopesando sus opciones. Durante 3 años se había preparado para enfrentarse a Víctor, pero siempre había imaginado que sería una venganza personal. Ahora descubría que tenía la oportunidad de contribuir a una investigación oficial que podría desmantelar toda la red de corrupción. «En la carta, Marco me dice que la decisión es mía», dijo finalmente. «Puedo seguir viviendo tranquila, sabiendo que él está bien, o puedo usar todo lo que he aprendido para asegurar que Víctor nunca más vuelva a hacerles a otras familias lo que nos hizo a nosotros». «¿Y cuál es tu decisión?», preguntó Ana. «Mi decisión», dijo Chiara, levantándose de su silla con renovada determinación, «es que ha llegado el momento de que Víctor Allianz descubra que subestimó por completo lo que una camarera observadora puede lograr en 3 años de absoluta dedicación». «¿Eso significa que aceptas cooperar oficialmente con nuestra investigación?», preguntó Ana. «Significa que estoy de acuerdo en colaborar», confirmó Chiara, «pero con una condición. Quiero conocer a Marco en persona antes de comenzar la operación final. 3 años es demasiado tiempo para que 2 hermanos estén separados». Ana miró a Pietro, quien asintió casi imperceptiblemente. «Veré qué puedo hacer», dijo. «Pero entiendan que cualquier reunión deberá realizarse bajo condiciones de extrema seguridad. Puede que Víctor haya huido de la capital, pero aún tiene ojos y oídos en muchos lugares». Olivia se acercó a Chiara. «¿Segura que quieres involucrarte en esto? Después de esta noche, tú y yo podríamos simplemente volver a nuestras vidas normales, sabiendo que nuestras familias están a salvo. Nuestras vidas nunca serán completamente normales, mientras Víctor y gente como él sigan actuando con libertad», respondió Chiara. «Esta noche salvamos a nuestras familias, pero ¿cuántas otras familias siguen siendo destruidas por sus maquinaciones?» «Entonces yo también quiero ayudar», dijo Olivia con decisión. «Mi empresa de comunicaciones corporativas podría ser útil en la investigación.
Tengo contactos en varias empresas que podrían estar involucradas en la red de Víctor. Pietro sonrió por primera vez esa noche. Parece que Víctor logró hacer algo inesperado, convertir a 3 víctimas en un equipo decidido a acabar con él. Ana cerró su maletín y se preparó para irse. Muy bien. En los próximos días organizaremos reuniones individuales para recopilar todos los testimonios y pruebas. Y Chiara se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Hablaré personalmente con Marco sobre una posible reunión. Después de 3 años de sacrificio, creo que él también está deseando ver a su hermana. Tras la marcha de los fiscales, los 3 permanecieron en la oficina de Pietro, procesando todo lo sucedido. En pocas horas, sus vidas cambiaron por completo. Chiara finalmente supo que Marco estaba vivo. Olivia descubrió que sus padres estaban a salvo de las amenazas de Víctor. Y Pietro comprendió que no luchaba solo contra la corrupción. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Olivia. «Ahora», dijo Chiara, mirando por la ventana la capital que se extendía ante ellos. «Comenzamos a trabajar para garantizar que Victor Alliance y su red nunca más puedan destruir a otras familias como intentaron destruir a la nuestra». Pero incluso con la sensación de victoria, Chiara no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Víctor aún tenía cartas que jugar. Hombres como él rara vez aceptaban la derrota sin un último intento por revertir la situación, y sabía que, en los próximos días, todos tendrían que estar preparados para lo que podría ser el enfrentamiento final. La reunión tuvo lugar en una casa segura a las afueras de la capital, una propiedad discreta rodeada de altos muros y jardines que ofrecía absoluta privacidad. Ana lo había organizado todo meticulosamente. Chiara llegó en un coche oficial por la entrada principal, mientras que Marco había sido trasladado por una ruta alternativa horas antes. Cuando Chiara entró en la sencilla pero cómoda sala de estar, Marco estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín. Habían pasado 3 años y 4 meses desde la última vez que se vieron, pero lo reconoció al instante. Había adelgazado un poco y se había dejado crecer una barba pulcra, pero sus ojos aún conservaban la misma expresión amable que recordaba. «Chiara», dijo, girándose lentamente. Su voz sonaba un poco ronca, como si no estuviera seguro de si ese momento realmente estaba sucediendo. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo que por fin podía llorar todas las lágrimas que había reprimido durante años de incertidumbre. Marco la abrazó con fuerza, murmurando disculpas y explicaciones entrecortadas. «Creí que estabas muerto», susurró contra su hombro. «Creí que...» Víctor había... Lo sé», dijo acariciándole el pelo. «Dejarte creer eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero era la única manera de mantenerte a salvo». Se sentaron en el sofá y Marco tomó las manos de Chiara mientras le explicaba todo lo que había sucedido desde aquella noche de hacía 3 años. «Cuando descubrí las tramas en Lehman Consulting, supe que tenía pruebas suficientes para desmantelar a Víctor y a varios de sus socios», comenzó. «Pero también sabía que si intentaba exponerlo todo por mi cuenta, no sobreviviría ni una semana. Entonces, ¿por qué no contactaste a la policía desde el principio?» «Busqué, fui a 3 comisarías diferentes, presenté denuncias formales e incluso intenté contactar con periodistas de investigación», dijo Marco. «Pero todos los casos se archivaron o perdieron impulso misteriosamente. Fue entonces cuando comprendí que Víctor tenía una influencia mucho mayor en el sistema de lo que imaginaba». Marco explicó que la noche de su desaparición, 2 hombres de Víctor se le acercaron al salir de su casa. En lugar de amenazarlo directamente, le hicieron una oferta. Víctor me ofreció 2 opciones: desaparecer para siempre, haciéndome creer que algo terrible me había pasado, o trabajar como informante para él mientras los fiscales federales construían un caso sólido contra toda la red. «¿Pero por qué aceptaste?» «Porque la segunda opción incluía la garantía de que te mantendrían al margen», dijo Marco apretándole las manos. «Víctor sabía que si algo me pasaba, intentarías averiguar la verdad. Prefería mantenerme con vida y bajo control antes que lidiar con una hermana rebelde que investigaba sola». La ironía de la situación no pasó inadvertida para Chiara.
Pero aún así lo investigué por mi cuenta, durante 3 años. Marco sonrió por primera vez. Y eso fue una de las cosas que más me enorgulleció y me aterrorizó a la vez. Los fiscales me mostraron informes sobre tus actividades en el restaurante, sobre cómo recopilabas información sistemáticamente. ¿Me estabas mirando? Te estábamos protegiendo, corrigió. Cada vez que estabas a punto de descubrir algo peligroso, alertaba a la fiscalía para que desviaran tu investigación o crearan distracciones. ¿Cómo cuáles? ¿Recuerdas cuando el gerente del restaurante te cambió el horario para que no estuvieras presente en las cenas más importantes de Víctor? ¿O cuando ese cliente borracho derramó vino sobre tus documentos, arruinando varias fotos que habías tomado? Chiara abrió mucho los ojos. ¿Todo esto fue a propósito? Todo estaba planeado para mantenerte a salvo sin despertar sospechas, confirmó Marco. Pero llegó un punto en que ya no podíamos protegerte sin que descubrieras la verdad. ¿Cuándo decidió Víctor utilizar a Olivia contra Pietro? Exactamente. Víctor se estaba desesperando porque nuestra investigación se acercaba cada vez más a él. Necesitaba una maniobra drástica para recuperar el control de la situación, explicó Marco. Usar a la familia de Pietro era su último recurso. En ese momento, Ana entró en la habitación llevando una carpeta llena de documentos. Disculpe la interrupción, dijo, pero tenemos noticias importantes sobre Víctor, y no son buenas noticias. Marco y Chiara se volvieron hacia ella preocupados. Víctor no huyó de la capital como pensábamos, continuó Ana. De hecho, está organizando una contraofensiva. Logramos interceptar comunicaciones que sugieren que planea eliminar a todos los informantes y testigos antes de que podamos presentar cargos formalmente. ¿Eso significa que Marco está en peligro?, preguntó Chiara. Eso significa que todos están en peligro, corrigió Ana con gravedad. Víctor descubrió que Pietro colaboraba con nosotros, sabe que tienen pruebas importantes y sospecha que Marco está vivo y trabajando en su contra. Marco se levantó, adoptando inmediatamente una postura más tensa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como máximo 48 horas, respondió Ana. Después, Víctor probablemente intentará neutralizar a todos los involucrados antes de huir del país para siempre. Entonces debemos actuar ya, dijo Chiara. ¿Tenemos pruebas suficientes para arrestarlo? Tenemos pruebas suficientes para abrir un caso penal exhaustivo, confirmó Ana. Pero necesitamos localizar a Víctor y arrestarlo antes de que lleve a cabo su plan. ¿Y cómo vamos a hacer eso si ni siquiera tú sabes dónde está? Marco y Ana intercambiaron una mirada significativa. En realidad, dijo Marco, tenemos una idea de dónde podría estar. Y ahí es donde tus 3 años de investigación se vuelven cruciales, Chiara. ¿Cómo esto? Ana abrió la carpeta y extendió varias fotografías sobre la mesa de centro. Durante su vigilancia en el restaurante, documentó a Víctor reuniéndose con varias personas. Uno de ellos es un empresario llamado Teo Carmine. ¿Carmine? Como Pietro. Un primo lejano de Pietro, explicó Anna. Teo tiene varias propiedades rurales, donde Víctor suele alojarse cuando quiere mantenerse alejado de la ley. Marco señaló una de las fotografías que Chiara había tomado. Lograste capturar una conversación entre Víctor y Teo donde mencionan la Granja del Lago. Es una propiedad aislada a unas 2 horas de la capital. ¿Y crees que Víctor está ahí? Creemos que se esconde allí mientras planea su escape final, confirmó Ana. Pero la propiedad está muy aislada y bien protegida. Necesitamos un plan minucioso para detenerlo. Chiara estudió las fotografías, recordando la noche específica en que las tomó. En esa conversación, Víctor y Teo también mencionaron túneles subterráneos que conectan la casa principal con varias salidas de emergencia. Esta información es nueva para nosotros, dijo Ana tomando notas rápidamente. ¿Recuerdas algún otro detalle? Teo dijo que los túneles se construyeron durante la época en que la propiedad se usaba como puesto comercial para contrabandistas hace décadas, recordó Chiara. Víctor estaba especialmente interesado en las rutas de escape. Marco se acercó a la mesa y examinó las fotos. Con esta información,
podemos planificar una operación para rodear todas las salidas posibles antes de acercarnos a la casa principal. Pero hay un problema, dijo Ana. Víctor tiene informantes en varias agencias de seguridad. Si planeamos una operación oficial demasiado grande, lo alertaremos incluso antes de que empecemos. ¿Y entonces qué propones?, preguntó Chiara. Una pequeña operación quirúrgica, respondió Marco. Poca gente involucrada, máximo secretismo, aprovechando el factor sorpresa. Y yo quiero participar, afirmó Chiara con firmeza. Tanto Marco como Ana protestaron inmediatamente. En absoluto, dijo Marco. Ya te he arriesgado bastante la vida durante estos 3 años. No estás entrenado para operaciones de campo, añadió Ana. Sería muy peligroso. Pero soy la única que conoce los patrones de comportamiento de Víctor, argumentó Chiara. Llevo 3 años observando cómo actúa bajo presión, cómo toma decisiones, cómo reacciona cuando se siente acorralado. Tienes razón, admitió Marco a regañadientes. Durante estos años como informante, me he dado cuenta de que Víctor es extremadamente impredecible cuando se siente amenazado. Tener a alguien que conozca sus patrones puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de la operación. Ana permaneció en silencio durante unos minutos, sopesando sus opciones. Si participas, dijo finalmente, será solo como consultor de inteligencia. Te quedarás en la base de operaciones, analizarás las comunicaciones interceptadas y nos asesorarás sobre los próximos movimientos de Víctor. Acepto esa condición, dijo Chiara, pero quiero estar presente cuando arresten a Víctor. Después de 3 años necesito verlo rendir cuentas por todo lo que hizo. Eso se puede arreglar, asintió Ana. Marco se acercó a Chiara de nuevo. ¿Segura? ¿Qué quieres hacer esto? Una vez que empecemos no habrá vuelta atrás. Estoy segura, respondió sin dudar. Llevo 3 años esperando este momento. Ahora que sé que estás vivo y a salvo, por fin puedo concentrarme en asegurarme de que Víctor no vuelva a destruir a otras familias. Así que está decidido, dijo Ana recogiendo los documentos. La operación tendrá lugar mañana por la noche. Tenemos un día para finalizar la planificación y posicionar a los equipos. Mientras Ana salió a coordinar los preparativos, Marco y Chiara se quedaron solos en la habitación. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por proteger a nuestra familia, aunque eso significara sacrificar 3 años de tu vida, respondió Chiara, y por confiar en que sería lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad cuando llegara el momento. Marco sonrió. Siempre has sido más valiente que yo, Chiara. Tuve la suerte de encontrar la manera de canalizar ese coraje para proteger a quienes amamos. Mañana por la noche, esta valentía servirá por fin para cerrar este capítulo de nuestras vidas, dijo, mirando por la ventana la puesta de sol. Y entonces podremos volver a ser solo hermanos, sin tener que escondernos ni protegernos de las amenazas. Mañana, por la noche, asintió Marco. Víctor Alliance descubrirá que subestimar a nuestra familia fue el mayor error que pudo haber cometido. El rancho junto al lago quedó sumido en la oscuridad cuando comenzó el operativo a las 2 de la mañana. Chiara observaba todo a través de monitores en la base de operaciones móvil, instalada en una camioneta a 3 kilómetros de la propiedad. 6 agentes federales, incluido Marco, se habían apostado estratégicamente alrededor de la casa principal, bloqueando todas las rutas de escape que había identificado mediante conversaciones interceptadas. Víctor está en la sala del 2º piso, susurró Ana, por el comunicador, observando la casa con visión nocturna. Luces encendidas, se detecta movimiento. Parece que no sabe que estamos aquí. Ten cuidado, advirtió Chiara, escuchando las frecuencias de comunicación que Víctor solía usar. Acaba de recibir una llamada. Está hablando con alguien sobre acelerar el cronograma. Gracias al equipo de interceptación, pudieron escuchar fragmentos de la conversación de Víctor. Daba instrucciones para eliminar todos los problemas antes del amanecer. Era la confirmación de que habían llegado en el momento oportuno. «Equipo Beta, ¿posición confirmada en la entrada del túnel?», preguntó Ana. «Confirmado»,
respondió una voz por la radio. 3. Salidas subterráneas localizadas y bloqueadas. Marco estaba apostado en la entrada principal de la casa, esperando la señal para iniciar su aproximación. Durante sus años como informante, había desarrollado habilidades tácticas que Chiara jamás imaginó que su hermano poseía. «Chiara», dijo Ana, «detectamos movimiento de vehículos acercándose a la propiedad. 2 coches, que vienen de la carretera principal». Chiara analizó los patrones de movimiento a través de los monitores. Estos deben ser los hombres a quienes Víctor llamó para realizar las eliminaciones. Si llegan antes de que arrestemos a Víctor, la situación podría complicarse mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como máximo 10 minutos, calculó Chiara observando la velocidad de los vehículos. Entonces vámonos, decidió Ana. Marco, inicia la aproximación. Equipo Alfa, prepárense para entrar por el lateral. Chiara observaba con el corazón acelerado cómo Marco y los demás agentes se dirigían en silencio hacia la casa. Años de planificación e investigación convergían en ese momento único. Cuando Marco llegó al balcón de la casa, Víctor apareció de repente en la ventana del segundo piso, como si presintiera que algo andaba mal. Por un instante los 2 hombres se miraron directamente. «Marco Hollins», gritó Víctor desde la ventana, con la voz cargada de ira y sorpresa. «Debí haber imaginado que finalmente revelarías tu verdadera lealtad». «Víctor Allianz», respondió Marco con calma. «Está en la cárcel por crimen organizado, extorsión, evasión de impuestos y amenazas a familias inocentes». «¿Crees que arrestarme solucionará algo?», rió Víctor. «No tienes idea de cuánta gente importante depende de las operaciones que coordino. En una semana seré libre, y tú estarás buscando un lugar donde esconderte el resto de tu vida». «Tal vez», dijo Marco, «pero al menos esta semana nos dará tiempo suficiente para desmantelar completamente su red». Fue en ese momento que Víctor cometió el error que Chiara había predicho. En lugar de rendirse o intentar negociar, intentó escapar por los túneles subterráneos que creía que solo él conocía. Chiara lo vio desaparecer por la ventana y alertó de inmediato a los equipos. «Víctor baja al sótano», informó. «A juzgar por su comportamiento, probablemente intentará usar la salida que da a la parte trasera de la propiedad, cerca del lago». La predicción de Chiara fue correcta. 15 minutos después, Víctor emergió de un pequeño edificio de piedra a 200 metros de la casa principal, justo donde ella le había indicado, pero en lugar de encontrar una ruta de escape despejada, se encontró con 3 agentes federales esperándolo. «Se acabó, Víctor», dijo Ana apuntando con su arma. «No hay a dónde correr». Víctor miró a su alrededor, calculando sus opciones. Por unos segundos, Chiara pensó que intentaría algo desesperado, pero entonces simplemente levantó las manos en señal de rendición. «No sabes lo que acabas de hacer», dijo mientras lo esposaban. «Acabas de declararle la guerra a quienes tienen mucho más poder del que crees». «Entonces será una guerra justa», respondió Ana, recordando las palabras que Pietro había dicho la noche anterior. Los vehículos que se acercaban a la propiedad fueron interceptados por otro equipo de agentes apostados en la carretera principal. Los ocupantes, todos hombres armados con instrucciones de desalojarse, fueron arrestados incluso antes de acercarse a la finca. Cuando llevaron a Víctor a la camioneta donde estaba Chiara, por fin tuvo la oportunidad de mirarlo a los ojos. Durante 3 años, ese hombre había sido su obsesión, el símbolo de todo lo malo de su vida. Ahora, esposado y derrotado, parecía mucho más pequeño de lo que había imaginado. «Tú», dijo Víctor al verla, «la camarera que lo arruinó todo». «No», corrigió Chiara con calma. «Soy la hermana que subestimaste». Una semana después, Chiara regresó al restaurante donde todo empezó, pero no como empleada. La habían llamado para dar su testimonio final ante la fiscalía y decidió aprovechar la oportunidad para hacer una última visita al lugar que había sido su base de operaciones durante tanto tiempo. El gerente, sin saber de su participación en la investigación, se sorprendió al verla con ropa formal
en lugar de su uniforme de trabajo. «No sabía que tenías otro trabajo», comentó. «En realidad», dijo Chiara sonriendo, «conseguí una oferta de trabajo mucho mejor». Era cierto. Ana le había ofrecido un puesto oficial en el equipo de investigación de delitos financieros. Sus habilidades de observación e investigación de patrones habían resultado tan valiosas que los fiscales federales querían formalizarlas. Pietro y Olivia también estuvieron presentes en el restaurante para la reunión final. La empresa de Pietro había sido absuelta de toda irregularidad y ahora cooperaba oficialmente con las autoridades para identificar otras empresas que pudieran estar siendo utilizadas en operaciones similares. Olivia había ampliado su empresa de comunicaciones para especializarse en ayudar a las víctimas de chantaje a recuperarse. «¿Y tus padres?», preguntó Chiara. «Están bien», respondió Olivia. «Todavía se están acostumbrando a que las deudas desaparecieron de la noche a la mañana. Papá dijo que por primera vez en 2 años logró dormir toda la noche sin pesadillas». Marco llegó unos minutos después, ya no disfrazado de informante. Su identidad había sido revelada durante los juicios, pero con Víctor y sus principales colaboradores encarcelados, por fin pudo retomar su vida normal. «¿Cómo ha sido volver a la contabilidad legal?», preguntó Pietro. «Extrañamente tranquilo», admitió Marco. Después de 3 años lidiando con estafas multimillonarias, llevar la contabilidad de pequeñas empresas parece casi relajante. Ana llegó última, llevando una carpeta con actualizaciones sobre el caso. «Víctor fue condenado a 15 años de prisión», anunció, «y logramos identificar a más de 40 empresas que estaban siendo utilizadas en esquemas similares. La operación en su conjunto resultó en la recuperación de más de 50 millones en evasión fiscal». «¿Y qué pasa con los demás miembros de la red?», preguntó Chiara. 17 arrestos confirmados, incluyendo 3 políticos y 2 jueces, enumeró Ana. La red de corrupción era aún más grande de lo que imaginábamos, pero ahora está completamente desmantelada. Se quedaron en el restaurante 2 horas más, celebrando el final de un viaje que había durado años y les había cambiado la vida. Chiara recorrió con la mirada la habitación donde había pasado tantas noches observando y planeando, y sintió una mezcla de nostalgia y alivio. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó. «Víctor siempre creyó que el poder y el dinero bastaban para controlar cualquier situación. Nunca consideró que la determinación de la gente común dispuesta a luchar por la justicia pudiera ser más fuerte». «También subestimó el poder de la familia», añadió Marco. «Pensó que separar a los hermanos y chantajear a los padres bastaría para controlarnos. No comprendió que una verdadera familia es más fuerte cuando está unida ante una amenaza común». 6 meses después, Chiara estaba en su nueva oficina de la Fiscalía Federal, analizando un complejo caso de fraude corporativo que involucraba a varias ciudades del interior. Sonó su teléfono y reconoció el número al instante. «¿Cómo está mi hermana favorita?», dijo Marco desde el otro lado de la línea. «Tu única hermana», corrigió sonriendo. «Y estoy bien, gracias. Acabo de ayudar a desmantelar otra red de evasión fiscal. Parece que las habilidades que desarrollé observando a Víctor son muy útiles para identificar a otros criminales del mismo tipo». «¿Y qué pasa con Olivia y Pietro?». «Genial. Su empresa ha crecido tanto que está abriendo sucursales en otras ciudades. Pietro se ha convertido en una especie de consultor informal del gobierno federal, ayudando a identificar vulnerabilidades en el sistema de importación. Creo que Víctor nunca imaginó que destruir temporalmente a nuestra familia resultaría en que creáramos una red de personas dedicadas a combatir exactamente el tipo de crimen que él cometió», observó Marco. «Quizás esa sea la verdadera justicia», respondió Chiara. «No solo castigar a los culpables, sino transformar a las víctimas en personas capaces de proteger a otras familias». Al colgar el teléfono, Chiara miró por la ventana de su oficina la capital que se extendía ante ella. Sabía que en algún lugar de esa ciudad otras familias estaban pasando por lo mismo que la suya, pero ahora tenía las herramientas, el conocimiento y la determinación para ayudarlas.
La observadora camarera se había convertido en fiscal, y Víctor Allianz, desde lo más profundo de su celda, probablemente aún no entendía cómo había sido derrotado por personas a las que consideraba insignificantes. La verdadera victoria no residió solo en su encarcelamiento, sino en el hecho de que su caída había fortalecido a todas las personas a las que había intentado destruir. Agnes y Aaron Sallen durmieron tranquilos por primera vez en años. Pietro dirigía su empresa sin temor al chantaje. Olivia ayudó a otras empresas a liberarse de tramas de corrupción. Marco había vuelto a la contabilidad honesta, y Chiara utilizó su experiencia para proteger a otras familias. Víctor había intentado separar una familia y terminó creando una red protectora que duraría generaciones. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Chiara, Marco, Olivia y Pietro les haya conmovido y les haya mostrado cómo la determinación y la unidad familiar pueden superar cualquier adversidad. Para seguir con historias igualmente conmovedoras sobre la superación de desafíos y la justicia, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar aquí. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día les traemos historias únicas que exploran la fuerza del espíritu humano y la importancia de luchar por lo que es justo. No se pierdan nuestro próximo contenido y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia les conmovió más. Hasta la próxima aventura.